Muy buenos días, buen martes. Aquí estamos en el bloque político de actualidad de Puntal AM con una noticia de tipo eclesiástica. Como ustedes habrán escuchado por radio, habrán visto por televisión o habrán leído en el diario Puntal, se lanzó el Sínodo de Obispos. El Papa Francisco habilitó una convocatoria, quiere hacer una consulta a toda la iglesia del mundo para ver qué rumbo tiene que tomar la iglesia, qué ayornamiento tiene que tener, qué modernización, hacia dónde debe apuntar, cuál debe ser el norte. Es el sello que Bergoglio le quiere poner a su mandato como papa, en sintonía con aquel Concilio Vaticano II que lanzó San Juan XXIII. Francisco quiere terminar o darle una impronta, un sello característico a su pontificado con este sínodo de obispos. Hacer una consulta con la gente, con los fieles, con los seminaristas, con los sacerdotes, con los obispos, para ver cuál es el norte que tiene que tener la iglesia. Y aquí en Río Cuarto, el domingo pasado, en la Consolata de San Pacho, nuestro obispo Adolfo Uriona lanzó la convocatoria del Sínodo de Obispos, de ese sínodo que lanza el Papa Francisco. Para conocer detalles de esta cuestión, ahora estamos en comunicación con Monseñor Uriona. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Es un gusto poder encontrarme con ustedes. Un gusto también para nosotros estar en esta comunicación vía, digamos, ahora con el móvil, porque estamos en tiempos todavía de pandemia, de COVID, donde los encuentros interpersonales o presenciales siguen siendo acotados, ¿no? Bueno, y tener esta oportunidad, Monseñor, para preguntarle, para que usted le explique a los televidentes qué es un sínodo, por qué el Papa convocó a un sínodo y cuál es el objetivo. Bueno, esto tiene una historia también. Después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI institucionalizó los sínodos de los obispos que se llevan cada 2 o 3 años. Es un sínodo donde participan representantes de los obispos de todo el mundo y así se vienen haciendo después desde el año 65 que terminó el concilio, de ahí en más. Ya el Papa Francisco convocó otros sínodos, por ejemplo el sínodo de la familia, apenas él comenzó su pontificado, y en estos sínodos se dio una amplia consulta al pueblo de Dios. Ahora bien, este sínodo de ahora, que se realizará en octubre del 2023, no solamente el Papa quiere que se consulte al pueblo de Dios, sino que también haya una participación mucho más activa de todo el pueblo de Dios. Claro. E incluso el Papa quiere que se consulte, que se haga participar a aquellos que no participan habitualmente, que no vienen a nuestros templos, que no vienen a nuestras iglesias, pero que tienen quizás una intención y un deseo de participar si se les permite. Por eso el Papa dice, vayan a las periferias. Que están enojados con la iglesia también. ¿Cómo? Perdón. También convocar a aquellos que por ahí están enojados con la iglesia, que se han alejado. ¿También tiene esa intencionalidad de esta convocatoria? Exacto. Yo creo que el Papa, por un lado, convoca a las distintas instituciones. Muchas veces en nuestras consultas más bien era algo desde las parroquias y demás, difícilmente se consultaba a otras instituciones. Ahora el Papa quiere que se consulte a todos, o sea que la participación sea lo más amplia posible, por un lado. Y por otro lado, también el Papa quiere que esto lleve a la Iglesia a una actitud sinodal. Sínodo significa caminar juntos, ¿no? Monseñor, y eso creo que es la clave.
¿Y con qué objetivo esta consulta? ¿Qué se le quiere preguntar, digamos, a los fieles, a los feligreses, a los mismos sacerdotes, a los obispos? ¿A qué apunta? Bueno, nosotros estamos formando un equipo de sacerdotes y laicos y consagrados a fin de ir pensando las etapas de esta consulta, porque la consulta tiene como una primera etapa que va desde octubre hasta abril del año que viene, y la idea es, bueno, qué se piensa de la Iglesia, es decir, ir llegando Sí, sí. a que las personas puedan expresar lo que piensan acerca de nuestra institución. ¿Y esto cómo se va a ir operativizando, Monseñor? ¿Van a ir estos laicos casa por casa, tipo encuesta, o los parroquianos tienen que ir a las parroquias para que se les haga la consulta? ¿Cómo va a ser la operativización de esta metodología? Eso todavía lo estamos estudiando a nivel diocesano y también se estudia a nivel nacional de ver la manera de cómo llegar a todos. Eso todavía no lo tenemos bien claro. Sí tenemos claro de que hay grupos, instituciones. El otro día, por ejemplo, estábamos pensando, digo esto porque es todo ensayo, recién empieza. Sí, se está preparando. El viernes 22 hay un encuentro a nivel nacional con todos los referentes diocesanos para buscar las maneras de cómo llegar a todos. Nosotros estábamos pensando, por ejemplo, hay distintas instituciones locales, como es el Consejo Económico Social y demás, donde están representadas distintas instituciones, ver cómo cómo haremos esa consulta. Todavía eso está en una fase de búsqueda interna nuestra. Muy bien. Y esto va a durar, esta etapa una vez que preparen la metodología, me decía Monseñor, hasta abril del año próximo se va a desandar esta primera etapa, ¿no? Así es. Nosotros a fines de marzo tendremos un último encuentro para resumir todo esto que se ha indagado, consultado, mejor dicho. Se enviará a la conferencia episcopal para que haga una síntesis de todo el país y eso se enviará a Roma. Roma preparará un documento preparatorio y que se enviará de nuevo a las diócesis para seguir el camino de consulta hasta el documento de trabajo final. Ese documento de trabajo final es el que tendrán los obispos y representantes que participarán del sínodo en octubre del 2023. Monseñor, y de acuerdo con su experiencia, tanto como sacerdote como pastor de la Iglesia, ¿qué orientación, qué norte, según su criterio, tendría que tener la Iglesia hoy en día con tantas problemáticas que el mundo va planteando, tantos desafíos? Se me viene a la memoria, un poco el tema del avance de la ley del aborto, la eutanasia, los divorciados si pueden comulgar, el tema de los sacerdotes, si se pueden casar, la participación de la mujer en la Iglesia. ¿Cuál es su mirada, Monseñor? Bueno, evidentemente hay un montón de temas que son agudos, que son temas que están, diríamos, en discusión. Bueno, el tema del aborto no está en discusión de acuerdo al pensamiento de la Iglesia. Claro. Creo que justamente lo que piensa el Papa y lo que nosotros adherimos es que tenemos que participar todos, dar nuestra opinión y ver cómo buscar juntos. El Papa insiste mucho en el discernimiento comunitario, en el discernimiento entre todos. Discernir significa buscar la voluntad de Dios, qué es lo que Dios está queriendo. Claro. No es que nosotros tenemos la precisa, ni el obispo, ni el Papa, ni el obispo, ni los sacerdotes tienen la precisa acerca de cómo debemos caminar. Por eso esta búsqueda de discernimiento que haremos entre todos. Creo que nos debemos dejar iluminar por la palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz, y para cada tiempo tiene su mensaje, y desde allí discernir qué es lo que Dios quiere. ¿Sería, Monseñor, una suerte de modernización de la Iglesia al estilo de cómo fue el Concilio Vaticano II, abrir un poco las puertas, ayornarla a los nuevos desafíos que el mundo impone pospandemia, por ejemplo? Yo creo que sí, es decir, yo creo que el Concilio Vaticano II tuvo esa intención
pero todavía no se ha aplicado del todo el concilio, a pesar de que hayan pasado tantos años, terminó en el 65, pero todavía no se ha aplicado en toda la potencialidad que tiene. Lo que justamente Francisco quiere hacer en la línea de los papas anteriores, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto, es cómo volver a ser vivo hoy esa intuición del Concilio Vaticano II. Y creo que la sinodalidad es el camino más justo. Por eso el Papa dijo hace 2 o 3 años atrás, la sinodalidad será el camino de la Iglesia en el siglo XXI. Eso significará justamente una modernización, no en el sentido de como a veces se lo entiende en la sociedad, sino será justamente el soplo del Espíritu sobre la Iglesia para ver lo que quiere de ella. Claro, sobre todo teniendo en cuenta, como lo decía anteriormente, Monseñor, los desafíos que el mundo actual le plantea a la Iglesia, cómo abordarlos y cuál ser, me imagino, el consejo pastoral ante distintas situaciones individuales y colectivas de los fieles. Así es, y también en una cultura cambiante, en una cultura desafiante, en una cultura muy distinta aún a aquello que se vivía en el Concilio Vaticano II, una cultura que va cambiando constantemente, y es por eso que nosotros tenemos que discernir que el soplo del Espíritu para decir, bueno, Dios va por acá. Y eso no lo puede decir un solo iluminado, ni siquiera un grupito iluminado, sino que eso lo tenemos que buscar entre todos. Muy bien. Perfecto, Monseñor, le agradezco muchísimo este tiempo. Sabemos que está en una instancia muy especial porque está cumpliendo 80 años el Padre Barbero, que fue un poco el pionero de la Ciudad de los Niños para que los televidentes, bueno, mucha gente lo conoce al Padre Barbero y están en comunidad celebrando estos 80 años, si no me equivoco, Monseñor, ¿no? Así es, mire, justamente se dan dos acontecimientos diocesanos interesantes. Justamente se está haciendo una semana sacerdotal, que esta vez no la podemos hacer todos juntos porque por el tema de la pandemia lo ha impedido, pero sí se está haciendo por decanatos. Nosotros estamos divididos en 8 decanatos, y acá justamente en la casa de los sacerdotes ancianos, al lado del viejo hospital, o mejor dicho, en el viejo hospital al lado de la capilla, estamos por celebrar ahora los 80 años del Padre Barbero. Qué bárbaro, este ¿no? padre que ha entregado y sigue entregando su vida por el bien de los niños y por el bien de toda esta sociedad a la cual él quiere tanto y con tanta entrega ha dado su vida. Bueno, estamos justamente por celebrar eso. Bueno, desde aquí, desde Puntal AM, Monseñor, un feliz cumpleaños, transmítale al Padre Barbero y muchas gracias por su disposición para con el programa. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y ojalá que todo este camino de participación sea realmente auténtico, real y nos ayude a buscar lo que Dios quiere para todos. Muchas gracias, Monseñor, un abrazo. Bueno, fueron las palabras de Monseñor Adolfo Uriona, obispo de la diócesis de Río Cuarto. La Iglesia apunta a una modernización no en términos mundanos, sino también en términos de lo que toda la comunidad, bajo la asesoría, por así decirlo, del Espíritu Santo, como lo denomina así la Iglesia Católica, para ver cuáles son los nuevos caminos que tiene que tomar la Iglesia frente a los nuevos desafíos que le impone el mundo. Vamos ahora a una breve pausa y enseguida volvemos.